Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. En esta mañana tenemos el gran reto de introducir otra sección del libro de Apocalipsis que no ha sido menos tergiversada que las anteriores. La sección del capítulo correspondiente a los 144,000, al número más llamativo y enigmático del libro de Apocalipsis, que ha sido producto de muchas distorsiones, especialmente de las sectas y también de muchos protestantes que con visiones apocalípticas equivocadas, premilenial, postmilenial, han tergiversado estos textos de este capítulo. Entonces tenemos un reto extraordinario, participar de este capítulo y estudiarlo a la luz de la Escritura, a la luz del carácter de Dios y siguiendo el hilo conductor que tenemos desde el comienzo, que es Jesucristo, Cordero Vencedor. Bajo ese hilo conductor, bajo ese hilo hermenéutico y también bajo la doctrina del pacto eterno de redención, vamos a poder descifrar con mayor facilidad las inquietudes que nosotros podamos tener con relación al capítulo número 7. No obstante, hoy nos corresponde solamente el versículo primero. Y este versículo dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es necesario siempre que recapitulemos un poco. En el libro de Apocalipsis vamos a encontrar varias secciones de 7 o varios conjuntos de 7. El primer conjunto que nosotros vamos a encontrar es el conjunto de las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Ya ese mensaje nosotros lo desciframos. Los 3 primeros capítulos, el mensaje a las 7 iglesias. Luego nosotros entramos en las 3 series de 7, los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Hemos estado diciendo que los 7 sellos parece ser, a la luz de la interpretación que estamos dando, que los 7 sellos tienen que ver con el gobierno absoluto que ejerce Cristo en la creación y en la redención a lo largo de la historia. Los 7 sellos ya nosotros los desarrollamos en su gran mayoría. Desarrollamos primero 4, que tienen que ver con 4 jinetes y 4 colores y 4 caballos. Y luego estudiamos el sello número 5 y el sello número 6. Dijimos que el sello número 5 está asociado con el drama de los redimidos y el sello número 6 está asociado con el drama de los incrédulos. Básicamente nos está mostrando 2 realidades también, los salvos y los no salvos, y cuál es el drama de ellos frente a la justicia de Dios y de la injusticia también. Lo que vamos a encontrarnos en el capítulo 7 es un paréntesis. El libro de Apocalipsis tiene muchos paréntesis, por eso muchos se pierden en su estudio y nosotros tenemos que estar bien atentos. En este capítulo número 7 se abre un paréntesis que se va a cerrar al final del capítulo 7 para luego continuar con la apertura del 7º sello. Entonces, estamos con una serie de 7 sellos. No hemos terminado, aquí no terminamos ni tampoco introducimos el 7º sello. Si ustedes rápidamente miran allí en el capítulo 8 dice cuando abrió el 7º sello. Es decir, el capítulo 7 es un paréntesis, ¿sí? Es un preámbulo. Y eso es importante que nosotros lo notemos en el estudio del libro de Apocalipsis. En primer lugar, el libro de Apocalipsis no fue escrito en orden cronológico. No hay una cronología ordenada de eventos. Tampoco podemos decir que es un libro desordenado. Sencillamente es un libro que tiene un orden diferente, pero no cronológico. Nos presenta órdenes temáticos, pero no cronológico de eventos. En ese sentido, el capítulo número 7 es como un paréntesis, ¿sí? Ustedes han escuchado que a veces cuando uno habla, uno dice, permítame un paréntesis. O cuando uno tiene un libro a su mano y está leyendo, uno va leyendo una historia cuando hay un paréntesis y luego se cierra. Ese paréntesis no significa que no sea importante. Ese paréntesis es importante. Por eso está registrado, está consignado o en la conversación o en el escrito, pero significa que ese paréntesis tiene una manera de entenderse diferente
al desarrollo común como estamos nosotros llevando la secuencia. Entonces el capítulo número 7 es un paréntesis. ¿De qué trata ese paréntesis? Muy bien, el paréntesis es de una gran multitud y nos va a describir esa multitud y el origen de esa multitud y los propósitos de la misma. El capítulo número 7 introduce diciendo después de esto. ¿Después de qué? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y ese es el título de nuestra enseñanza hoy, después de esto. Nosotros cuando hablamos así coloquialmente, a veces decimos no, y luego, o después, o enseguida, es un término que introduce un evento, o una circunstancia, o una narrativa nueva, pero que está en conexión con la anterior, después de esto. ¿Qué es lo que ha sucedido anteriormente? ¿Qué ha venido sucediendo para que el escritor, ¿sí?, el apóstol Juan, diga después de esto? ¿Qué ha venido sucediendo? Lo más llamativo anteriormente ha sido la apertura de los 7 sellos, ¿sí? Una escena en el capítulo número 5 de un ser que es el Cordero de Dios con un rollo en su mano y se está buscando quién es digno de abrir ese libro y desatar los sellos. Y luego ya se descubre quién es digno, que es el Cordero vencedor, se comienza a desatar los sellos, pero queda en un suspenso el capítulo. ¿Sí? Hay un suspenso en el capítulo número 6, especialmente en los 2 últimos sellos que hemos estudiado. El número 5 es el suspenso de los redimidos. ¿Hasta cuándo, Señor, Dios justo y poderoso, no venga nuestra sangre? Y hay un suspenso, se les dan vestiduras blancas y se les dice, esperen. Pero hay un segundo suspenso en el capítulo 6, que es el drama de los incrédulos. El drama de aquellos que han rechazado al justo juez y al Redentor Jesucristo. Y el suspenso de ellos es que ruegan a las peñas que los oculten de la ira del Cordero. Y ante ese ruego y ante la inminente ira del Cordero, la pregunta enigmática, la pregunta suspensiva que hay aquí en el relato es: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 6 no nos da la respuesta a esa pregunta. Hay una respuesta para el drama de los redimidos, pero no hay una respuesta para el drama de los incrédulos. Tenemos que deducirla. ¿Cuál es la respuesta para el drama de los incrédulos? Nadie. Nadie puede sostenerse en pie. Después de esto, dice Juan en el capítulo número 7, versículo 1, después de esto vi. ¿Qué es lo primero que nos va a decir aquí este versículo? Lo primero que va a ver el apóstol Juan en esta nueva escena del capítulo y del libro es: vi a 4 ángeles en pie. Y nosotros tenemos que ser bien intencionales en lo que vamos a decir y estar muy atentos, porque rápidamente nuestra mente divaga y nosotros nos distraemos por el colorido y por toda la narración. Y fácilmente nosotros podemos decir que aquí va a hablarnos de los ángeles. La pregunta es: ¿tiene Dios la intención de hablarnos de los ángeles? ¿O más bien tiene Dios la intención de mostrarnos quién es Él y cómo tiene ángeles a su servicio? Si el centro del capítulo 7 son los ángeles y la multitud, entonces ya no es Cristo el centro del capítulo. ¿Y qué es lo que hemos procurado hacer desde el primer versículo de Apocalipsis? Mostrar que ni los caballos, ni los dragones, ni el anticristo son el centro del libro, sino que el centro de la narración del libro de Apocalipsis se llama Jesucristo, el Cordero vencedor. Y que el hilo conductor es el que se nos plantea en la primera línea del libro: la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice el capítulo 7, versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles, por supuesto que está hablando de ángeles. Pero el propósito no es distraernos de Cristo y entrar en un mundo angelical y en una especulación sobre
sobre ese tipo de personajes o de seres, sino mostrarnos el poder y el gobierno absoluto que ejerce Cristo en el cielo y en la tierra, en los redimidos y en los incrédulos, en la creación y en la redención, de tal manera que tiene ángeles a su servicio. ¿Sí me hago entender? Porque muchos de nosotros pensamos que los ángeles son muy importantes en la historia de la redención. Son tan importantes que muchos le oran a los ángeles. Son tan importantes para algunos que terminan todas las noches haciéndole una oración al ángel de la guarda. Y muchos van a las iglesias en algunos lugares buscando el nombre del ángel guardián. Porque según ellos, cada uno tiene un ángel guardián. Y toman textos como el del Salmo 91, ¿cierto? Que dice que el ángel acampa alrededor. Y otros textos para decir es que cada uno tiene un ángel de la guarda. ¿Dice eso la Biblia? ¿La doctrina del ángel de la guarda es una doctrina bíblica? La tradición o la idea de que tenemos ángeles que nos acompañan y que hay que desatar legiones de ángeles cuando uno sale al trabajo y que hay que desatar y ordenarle a los querubines y a los serafines y a los terafines que lo acompañen a uno, ¿es bíblica? No, entonces no nos distraigamos. Vamos al texto. Después de esto vi a 4 ángeles en pie. ¿Quién había estado en pie antes? El Cordero. El Cordero como inmolado, capítulo 4 y capítulo 5, está en pie. Emerge en medio de la escena del trono, dando testimonio fidedigno de que Él es el Cordero vencedor, pero que no solamente se presenta como Cordero vencedor, sino como león. Es decir, unión perfecta entre la gracia y la justicia. Pero luego ahora en esta escena dice, vi a 4 ángeles en pie. ¿Dónde está Juan observando la visión? ¿Recuerdan? En este momento, en el cielo, ¿cierto? Alrededor del trono. Y vi a 4 ángeles en pie. Ya en los capítulos anteriores nos había hablado de 4 seres vivientes. ¿Sí? Y ya dijimos que los 4 seres vivientes son la representación de aspectos del carácter de Jesucristo como Él se ha revelado a lo largo de la historia para el efecto de la redención. Ahora nos va a hablar de 4 ángeles. Algunos han dicho que los 4 seres vivientes eran ángeles de una clase pues superior, ¿no? De un estrato más alto. Otros van a decir que estos 4 ángeles que están acá son los de menos estrato. Sí, porque aún hasta los ángeles le aplican la estratificación. La Biblia no habla de eso. Sin embargo, algunos dicen, no, mire, lo que vamos a encontrar aquí son 4 ángeles que están en las 4 esquinas y entonces les tienen sus nombres, pero la Biblia no le da nombres. La Biblia no dice que son solamente 4 ángeles. La Biblia lo que está dándonos a entender aquí es que Dios tiene dominio absoluto y que para ejercer su dominio y su soberanía, Él tiene ángeles o servidores o mensajeros que permanecen en pie como un soldado, ¿cierto? Cumpliendo órdenes de un general o un capitán o alguien que es señor y soberano sobre él. Los que prestaron servicio militar saben esto. Que cuando hay un grande, un principal, un rey o un capitán, ese hombre importante tiene a su alrededor soldados o escoltas. ¿Y qué tienen que hacer esos soldados o esos escoltas que están ahí vigilándolo o guardiándolo? Tienen que estar en pie, tienen que estar firmes y tienen que estar atentos todo el tiempo. No se les permite estar sentados, no se les permite estar distraídos y mucho menos dormidos. Entonces, cuando dice que hay 4 ángeles aquí en pie, ¿qué significa? Que hay unos mensajeros o unos guardianes atentos, vigilantes, para cuidar y para atender a las órdenes ¿de quién? Del que está en el centro del trono
es decir, de aquel que gobierna todo, que ejerce dominio y poder absoluto sobre todo. Entonces aquí lo importante no son los ángeles. Aquí lo importante es el que está en medio y a quienes sirven estos ángeles y por qué razón ellos están en pie. Porque fueron llamados, fueron creados y fueron puestos para servir exclusivamente y permanentemente a aquel que gobierna todas las cosas. Y esto es hermoso. Los ángeles no están al servicio nuestro. Los ángeles están al servicio de Dios. Fueron creados para su gloria y son puestos para gobernar y para atender las órdenes del Señor. Y yo quiero que leamos algunos textos. Salmo 148, 2 al 5. Dice: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creadas. Entre todas esas criaturas creadas y la misma naturaleza están los ángeles. ¿Y cuál es la orden que Dios le da a ellos permanentemente? Alaben a su Creador. Entonces, cuando está diciendo el texto, después de esto vi a 4 ángeles en pie, nos está diciendo que quien ejerce dominio y control, que es el Dios invisible, representado visiblemente a través de Cristo, el Cordero vencedor, hace o exige o demanda que toda su creación le adore. Recuerden que el sello número 6 está relacionado con la creación, los montes, los collados, los árboles, los mares, las montañas, ¿recuerdan? Luego aquí va a mostrarnos otro aspecto de la creación de nuestro Dios, que es el mundo angelical. Nosotros no lo vemos, no, solo lo sabemos por la Escritura. Sin embargo, estos ángeles que no vemos nosotros, pero que hacen parte de la corte celestial creada, están en función de servir y adorar al que está en el centro y en quien gobierna todo. Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ese texto de Hebreos habla también de los ángeles que fueron creados por Dios y puestos por Dios para cumplir un propósito, y es servir a aquellos que van a ser herederos de la redención. Sin embargo, los ángeles tienen básicamente en la tarea de la redención 2 funciones. Es lo que la Biblia nos va a describir. En cuanto a la redención, tienen 2 funciones. Uno, servir, como dice acá, a favor de los que serán herederos de la redención. Y la otra es ser instrumentos de juicio contra los incrédulos. 2 tareas especiales cumplen los ángeles y es lo que vamos a ver aquí en esta mañana con ese texto. Lucas 20, 34 al 36 dice: entonces respondió Jesús y les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Cuando la Biblia dice que no se casan ni se dan en casamiento, los compara con los ángeles en el sentido de tener un cuerpo glorificado, ¿sí? Y tener un cuerpo que pueda afrontar la eternidad. Entonces, queridos hermanos, los ángeles fueron creados por Dios y aquí los vamos a ver en esta escena, que hay 4 ángeles en pie. ¿Dónde están en pie? Nos va a comenzar a describir, ¿cierto? Ahora, ¿en qué momento de la historia estamos? Alguien diría, bueno, estamos hablando en los eventos finales, después del milenio, diría alguien. Otros dirían, no, es probable que antes del milenio, en la gran tribulación, aparezcan estos ángeles. Sin embargo, nosotros dijimos al comienzo que los 7 sellos representan el gobierno absoluto de Dios en toda la historia de la redención. Entonces, ¿dónde están estos ángeles? ¿En el milenio? ¿En la tribulación? ¿O están gobernando toda la historia de la redención?
Alguien diría, depende de la postura escatológica. Yo diría, depende de lo que la Biblia dice y el carácter de Dios. Porque esto no se rige por postura escatológica, se rige por qué dice la Escritura y cómo se describe el carácter de Dios. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Génesis capítulo 3 rápidamente en su mente. Génesis capítulo 3, ¿ustedes ven ángeles? Génesis capítulo 3. ¿No hay ángeles en Génesis 3? Cuando el hombre y la mujer desobedecen, son echados del huerto. El Señor ordenó ¿quién? Que unos ángeles custodiaran o guardiaran el huerto para proteger a la primera pareja de que ellos tomaran del árbol de la vida y para evitarles la entrada. Y dice que estaban con una espada encendida. ¿Sí? Es interesante eso. Génesis 3 aparecen ángeles en la Escritura. ¿Qué hacen los ángeles en Génesis 3? Obedecer una orden, guardiar o cuidar o proteger o vigilar un huerto. Enviados por Dios, emisarios por Dios, para cumplir dos propósitos: proteger a los redimidos de quedar en un estado permanente de injusticia o de maldad, pero también advierten de la ira y del juicio de Dios, porque están con una espada, dice que se revolvía como incandescente, mostrando la justicia de Dios. Entonces, nosotros no vemos ángeles solamente en Apocalipsis. Los ángeles en la historia bíblica no son solamente escatológicos, como algunos han pretendido mostrarnos, o como la nueva era o el gnosticismo nos quiere enseñar. Los ángeles están presentes en toda la historia de la redención como mensajeros de Dios. Entonces, después de esto, una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Hay ángeles. Tengo una corte de ángeles. Y esa corte está representada aquí por 4 ángeles. Ahora, ¿son solamente 4 los ángeles de Dios? ¿No? La Biblia dice que se cuentan por millares de millares. Dice la Biblia. Hay otro lugar donde dice que se cuentan por veintenas y veintenas. Es decir, es un número que nosotros no sabemos, no conocemos. Pero aquí está representado por 4 ángeles. ¿Recuerdan cuando hablamos de los 24 ancianos? Hay muchos más ancianos en las iglesias. Pero la Biblia los va a representar para efectos del relato, en el libro de Apocalipsis, solamente 24 ancianos. Y dijimos que esos 24 puede estar representando los 24 líderes del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. 12 del Antiguo y 12 del Nuevo, ¿cierto? Las 12 tribus, los 12 apóstoles, que nos muestran los 2 cimientos, el fundamento apostólico y profético del Antiguo y del Nuevo Testamento, de cómo Dios ha gobernado su iglesia. Entonces aquí no estamos diciendo que son solamente 4 ángeles, porque estamos diciendo que los números en el libro de Apocalipsis en su gran mayoría son simbólicos, no son literales. Así como no son solamente 7 iglesias, no son solamente 7 sellos, no son solamente 24 ancianos, ni son solamente 4 seres vivientes, sino que son números simbólicos para mostrarnos verdades que están atrás de estos números. Entonces, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ah, ya entendemos por qué nos habla de 4. ¿Por qué está hablando de 4? Porque quiere mostrar que hay 4 puntos o 4 ángulos o 4 sentidos cardinales. Ahora, para cuando se escribe el libro de Apocalipsis, todavía se creía que la tierra era plana. Y no solamente era plana, sino que era cuadrada. Era el pensamiento común. Recuerden que el descubrimiento que la tierra es redonda es mucho más adelante. La Biblia dice que es redonda, ¿no? Lo dice en Isaías, lo dice Job, lo dicen los Salmos. Sin embargo, científicamente no se había comprobado. Entonces, el común de la población
El pueblo en general pensaba que la tierra era plana y que era cuadrada. Y como era cuadrada, ¿cuántas esquinas tiene un cuadrado? Por lo menos 4, ¿cierto? Entonces tendría 4 esquinas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Juan para poder entender y escribir y que los oyentes entiendan? Que en la tierra, que tiene 4 esquinas, según el entendimiento común en el momento de la época, debe haber o hay 4 ángeles, uno en cada esquina. ¿Y eso qué significa entonces? Que toda la creación o toda la tierra está guardiada, está gobernada, está controlada, está dirigida. ¿Por quién? ¿Por ángeles? No, por el Cordero Vencedor o por Jesucristo que gobierna toda la tierra. Porque los griegos en ese momento, que era en el momento en que se escribe el libro de Apocalipsis, decían que la tierra estaba gobernada por diferentes fuerzas y por diferentes poderes. Y que habían unos vientos diagonales que eran malignos y que habían unos vientos cardinales que eran benignos. Gnosticismo, ¿cierto? Entonces que dependiendo del punto donde soplaba el viento, se sabía si el viento era benigno o era maligno. ¿Qué es lo que nos va a hacer la Escritura? La Escritura nos va a decir, bueno, sí hay fuerzas que controlan el universo. Sí hay poder que controla el universo. Pero no es una fuerza ni un poder enigmático o místico o angelical, sino que es el poder de Dios. Es la fuerza de Dios. Es el gobierno de Dios que tiene control sobre todos los rincones de la tierra. Ahora, aquí no está patrocinando este texto la idea de que la tierra es plana y es cuadrada. En absoluto. No pudiéramos decir, bueno, la Biblia se contradice porque acá dice que son 4 esquinas y luego en Isaías va a decir que la tierra es redonda. ¿Cómo así? No. ¿Para quién está escribiéndose la carta? Para un pueblo que viene de la cultura griega, dominado por el pensamiento griego, dominado por el pensamiento místico, helénico del momento. Y entonces el Señor, que es sabio y soberano, dice, bueno, ¿ustedes creen que la tierra es cuadrada? Listo, entonces en cada esquina tengo un ángel. ¿Ustedes creen que la tierra es plana? Listo, entonces ahí hay parados 4 ángeles míos que gobiernan las 4 esquinas que ustedes dicen que tienen. No está aprobando un pensamiento griego, sino que está diciendo, para ese pensamiento que ustedes tienen, o para esa cosmovisión sobre la tierra, pues yo lo que les quiero decir es que yo gobierno. Si la tierra es redonda, yo la gobierno. Y si es cuadrada, pues también la gobierno. Y si ustedes piensan que es triangular, pues también en cada esquina tengo uno. Yo gobierno, sea redonda, sea cuadrada, sea plana, sea circular la tierra, como ustedes la entiendan, como cada cultura la entienda, se la imagine o la sueñe, si no quiere creer a la verdad, yo gobierno el universo. ¿Sí me hago entender? Aquí no está diciendo, la tierra tiene 4 esquinas, porque la tierra no tiene esquinas, es redonda. No importa cómo usted se imagine la tierra, yo gobierno sobre ella. Yo soy el que la gobierno. Yo soy el que le doy las órdenes a la tierra. Yo soy el que tengo mis emisarios, mis mensajeros. Son millares. Pero como ustedes piensan que son 4 esquinas, listo, entonces tengo 4 ángeles. ¿Sí me hago entender? Interesante el Señor. Es igual como los que dicen, no, es que nosotros somos tripartitos porque Pablo era tripartito. Porque allá en Tesalonicenses dice cuerpo, alma y espíritu. No, eso era un pensamiento griego. Era un pensamiento helénico, que decía que lo más sublime es el espíritu y lo más malo o degradante era el cuerpo y lo intermedio era el alma. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos que todo nuestro ser es de Dios y es bueno y es para su gloria. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Bueno, pues como ustedes creen que tienen 3 partes y que una es más importante y hay una inferior, entonces todas esas partes dedíquenlas a Dios.
Conságresenlas a Dios. Vivan para Dios. No piensen que el espíritu es bueno y que el cuerpo debe ser maltratado o humillado o que no tiene ningún valor. Entonces, en absoluto la Escritura aprueba el pensamiento gnóstico ni el pensamiento griego del momento. Pero sí toma elementos del pensamiento griego para mostrarnos la verdad absoluta. ¿Sí me hago entender? No se está probando aquí que la tierra es plana. Lo que se está diciendo es, Dios gobierna. No importa la cosmovisión que alguien tenga, ¿sí? Dios gobierna. Eso es igual, por ejemplo, hoy en día con el tema de la familia. Hay muchas formas de ser familia según nuestras legislaciones universales. ¿Qué dice la Biblia? Listo, pues usted puede creer la que sea, pero yo gobierno. ¿Qué dice Eclesiastés? Haga lo que usted quiera, tome placer su corazón, viva como se le antoje, pero sobre todas esas cosas tendrás que dar cuentas. ¿Sí me hago entender? Entonces lo que el texto está diciendo acá es, para un pensamiento grecorromano del momento, para una sociedad mística y para una iglesia que viene en medio de ese pensamiento y que está luchando con ese pensamiento, lo único que yo quiero que sepan es que yo gobierno. Y como ustedes creen que tiene 4 esquinas la tierra, entonces yo tengo 4 ángeles gobernando cada esquina. ¿Qué está diciendo el Señor? No hay un rincón del universo donde Dios no gobierna. ¿Se acuerdan los versículos anteriores del capítulo 6? El sexto sello. ¿Qué hacían los poderosos, los reyes y los capitanes? Buscaban cuevas, buscaban cavernas, buscaban islas paradisíacas para esconderse. Hacían refugios subterráneos, refugios en lo profundo de la mar para esconderse. ¿Y qué les dice el Señor? Yo gobierno allá. ¿Se va a esconder debajo de la peña? Allá estoy yo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a lo alto, allí estás tú. Y si descendiera a lo más bajo, allí está tu presencia. Bueno, entonces a lo profundo del mar. Recuerden que uno de los atributos más aborrecidos por los incrédulos es la omnipresencia de Dios. El incrédulo, el pecador quisiera saber que hay por lo menos una esquinita donde Dios no lo ve. Y no está ahí, allá estaríamos todos escondidos, ¿cierto? ¿Se acuerdan del sexto sello? Todos escondiéndose, igual que Adán y Eva. ¿Dónde estás tú? Pretendiendo esconderse de la presencia de Dios. El Señor ahora nos va a decir que hay gobierno de Él, o poder o presencia de Él a través de los ángeles, controlando, gobernando, dirigiendo todas las esquinas de la tierra. Entonces miren, queridos hermanos, esto es muy importante para nosotros en varios sentidos. Primero, no estamos a la deriva. Dios no creó y abandonó. Él crea y sustenta. Eso es teísmo. Nosotros somos teístas porque somos cristianos. Todo cristiano verdadero necesariamente es teísta. Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Segundo, la tierra y el universo no fue dejado bajo control o a merced del mal. Que hay muchos creyentes, entre comillas, que creen eso. No es que solo aquí Dios gobierna en la iglesia y gobierna en mi corazón, pero el mundo lo gobierna el diablo. No, la Biblia no dice eso. ¿Quién gobierna el mundo? Dios. ¿Quién gobierna los gobiernos? El Señor, nuestro Dios. Reyes, capitanes, poderosos, grandes, ricos, siervos, libres, son gobernados por nuestro Dios. Y eso nos da esperanza. Nosotros vemos el mundo y a veces lo vemos muy mal, pero nos da esperanza saber que Dios lo gobierna, y lo gobierna para su propio propósito, para su propia gloria. Y lo otro importante acá,
de saber de que estos ángeles simbólicamente o metafóricamente están en cada esquina de la tierra es saber que no solamente somos gobernados por Dios, sino que Dios ejecutará justicia. Una de las perspectivas del texto es mostrarnos la justicia de Dios. El texto continúa diciendo, sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mire qué hermoso, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo estos ángeles? Evitando o deteniendo o cumpliendo una orden de que los vientos no soplasen. ¿Cuáles vientos? Los vientos alisios, los vientos huracanados. Recientemente pasó el huracán Otto, ¿no? Otro huracán que causó muchos estragos. Y está visto, está comprobado que uno de los fenómenos naturales que más estragos causa son los vientos. Los vientos, especialmente cuando vienen de alta mar hacia el litoral. Los vientos son terribles. Hay vientos tan fuertes y tan veloces que pueden alcanzar casi 400 kilómetros de velocidad. Y a 400 kilómetros de velocidad y con la altura que llevan y el ímpetu, arrasan con todo. Destruyen casas, destruyen ciudades, destruyen plantaciones, destruyen personas, las desaparecen. ¿Qué no hace un viento con casi 400 kilómetros de velocidad? En términos de la naturaleza. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué hacen esos ángeles? Detienen. ¿Sí? Yo no sé si están de espaldas al centro de gravedad, ¿cierto? O están de frente, la Biblia no nos dice, sencillamente dice, están puestos para controlar o para evitar o para detener los vientos y que los vientos soplen y destruyan. Génesis capítulo 3. ¿Qué función estaban haciendo los ángeles en Génesis 3? ¿Deteniendo qué? Al mismo hombre para que fuera y quedara en un estado del cual no tuviera esperanza. Miren, qué interesante. 2 funciones están cumpliendo estos ángeles. Una, protegiendo al pueblo de Dios. ¿Cómo lo protegen? Evitando que los vientos los destruyen. ¿Cuál fue el viento que más destruyó a cristianos? Sello número 5. La persecución, la injusticia, las leyes imperiales contra los creyentes. Pero ¿qué otra función están cumpliendo los ángeles al detener estos vientos? Que el juicio de Dios caiga. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Están evitando que el juicio de Dios sople porque hay un propósito. Hay un único propósito en que esos vientos no soplen y arrasen con todo lo que está sobre la tierra, sobre el mar y con los árboles. ¿Cuál es el único propósito? Que se complete el número de los salvos. Eso es maravilloso. Queridos hermanos, yo no sé si ustedes alguna vez han pensado y dicen, ¿por qué el Señor no viene ya y acaba con esto? Bueno, no con esto, ¿no? Sino con eso. Cuando vemos tanta injusticia, tanta maldad, cuando vemos tanta perversión, nosotros decimos, ¿y hasta cuándo? Que es el clamor de los creyentes en el sello número 5. Señor, ¿hasta cuándo? Aquí está la respuesta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se complete el número de los que han de creer. Entonces, si el Señor no ha venido todavía, ¿cuál es la respuesta? Todavía hay salvos que es necesario que nazcan, que crean y que sean salvos. O por lo menos que nazcan. Así no crean, nosotros no creemos que la fe es nuestra, sino que es un don de Dios.
Entonces, si el Señor no ha desatado los vientos de su ira, no es porque no haya mérito suficiente. ¿Se acuerda cuando fue a destruir a Sodoma y a Gomorra? Si hubiese siquiera, ¿destruirías al justo con el injusto? No, en ninguna manera, Señor. O sea, no es la forma de Dios actuar. Dios nunca destruye al justo con el injusto, porque hay dos destinos, hay dos propósitos. En ninguna manera. Tenga la plena seguridad que si hubiese siquiera 10 justos, no destruiría la ciudad. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Justicia bañada de misericordia. Cuando el Señor, dice la Biblia en Génesis, vio que la maldad era tan terrible y determinó destruir al mundo, dijo a Noé: hazte un arca donde te salves tú y tu familia. ¿Cómo se llama eso? Justicia bañada de misericordia. ¿Para preservar a quién? A alguien que no es mejor que los otros, pero sí preservar a su pueblo, evitando que los vientos soplaran y destruyeran a toda la humanidad. Si el Señor no destruyó a Lot, no era porque Lot fuera bueno. No lo destruyó porque era sobrino de Abraham, mi amigo. Si no destruyó a Noé, no era porque Noé fuera bueno. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? Como muchos que no vinieron hoy. ¿Por qué no lo destruyó? Porque tenía un propósito y halló gracia. ¿Por qué aquí estos ángeles detienen los vientos de la destrucción o los vientos de la ira plena, final, definitiva de Dios? Porque no se ha completado el número de los creyentes. Por eso el texto es: esperen, tengan paciencia o tengan esperanza, todavía no es el momento. Y para los incrédulos que tendrán que pedir a los montes que caigan sobre ellos, la respuesta es: ese momento va a llegar. Llegará el momento en que esos 4 ángeles ya no detendrán los vientos de la ira destructiva, sino que se les dará la orden y se les dirá: aquí es. ¿Sí? Suelten esos vientos, y esos vientos arrasarán con el mundo entero y con todos los incrédulos. Pero ya los creyentes están a salvo. El capítulo 7 es uno de los capítulos más extraordinarios para dar esperanza a los creyentes. Nos va a hablar de que vivimos en medio de sociedades hostiles y pecaminosas, pero el Señor nos defiende y nos protege. Para que detuvieran los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Quién tiene control sobre los vientos? Eso no dice el evolucionista. El evolucionista dice que los vientos surgen debido a ciclos en los tiempos, debido a los movimientos de los astros y debido a fuerzas y a poderes que ellos no conocen, pero les ponen nombres. Nosotros creemos que si un árbol está en pie porque Dios así lo permitió. Nosotros creemos que si hay un viento recio, Dios lo permite. Nosotros creemos que si ese viento cesa es porque Dios también le da la orden. ¿Se acuerdan cuando hubo una gran tempestad en el mar? Y los discípulos estaban nerviosos, asustados, y el Señor les dice: eso es sencillo, calla, enmudece. ¿Y qué dijeron sus discípulos? ¿Pero quién es este que ordena aún a los vientos y al mar y le obedecen? ¿Quién es este? Bueno, nuestro Dios, nuestro Señor. Es el creador, es el redentor, es el juez, es el que domina y controla todas las cosas. El texto introductorio del capítulo 7 nos va a mostrar que Dios gobierna todo. Gobierna su creación, incluido tierra, mar y árboles o plantaciones. Gobierna todo el universo. Gobierna los ángeles
o el mundo angelical, pero también gobierna a todas las personas, de tal manera que todavía la puerta está abierta para los incrédulos que sigan obrando mal. O sea, Dios todavía no ha cerrado la puerta para que el impío no peque más. La puerta sigue abierta. Seguiremos viendo cada vez más noticias aberrantes. Seguiremos cada vez sorprendidos con más noticias crueles, terribles. Las seguiremos viendo. Basta solamente prender la televisión o ver los medios de comunicación masivo y nos vamos a dar cuenta de cosas horrorosas que el hombre hace. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre podrá seguir pecando? Porque hay ángeles que detienen todavía la destrucción. Y uno dice, ¿pero por qué? No es justo eso. ¿Saben que sí es justo? Porque la Biblia dice, dejen crecer el trigo juntamente con la cizaña. Y mientras haya trigo, crecerá la cizaña. La maldad en el mundo es terrible, pero hay justos también. Y no se ha completado el número de los que han de ser salvos, al igual que los creyentes. Y luego ustedes seguirán leyendo en el capítulo y lo estudiaremos, que el Señor dice que antes de que venga todas las terribles hostilidades contra los creyentes, ellos son separados, son marcados. Entonces, vamos terminando. Después de esto, vi que Dios sigue gobernando el mundo. ¿Cómo lo gobierna? A través de ángeles. Lo gobierna a través de detener la justicia que pudiera Él derramarla terriblemente. Me gusta un texto cuando los discípulos le dicen al Señor Jesús, Señor, allí hay otros que están predicando otra doctrina, no sé si serían pentecostales o carismáticos o gnósticos, era una doctrina diferente a la de los apóstoles, a la que Cristo enseñó. ¿Y recuerdan qué dijeron estos piadosos discípulos? Señor, ¿quieres que vayamos y roguemos que caiga fuego del cielo y los destruya? Nosotros hoy diríamos, dale apóstol, dale. ¿Y Jesús qué dijo? El que no es conmigo es contra mí. Pero dejen, porque sea por uno o por otro, Cristo es predicado. Dejemos que crezca, ¿sí? No nos corresponde a nosotros ni orar para que el juicio de Dios venga. El juicio de Dios ya está a la puerta. No oremos por juicio. No es la petición correcta. Nosotros debemos orar para que Dios nos sostenga con su gracia, para que nos preserve como iglesia y para que podamos predicar hasta que el último de los elegidos nazca. Y luego se desatará la ira de Dios. Cuando venga la ira de Dios y se suelten estos contenedores, es porque ya todos los elegidos nacieron y está completo el número. Amén. Entonces faltan. ¿Qué debemos hacer? Predicar. Predicar. ¿Quieres tú que el Señor venga pronto? ¿Quieres tú que se desaten esos vientos contra la impiedad? Predica. Porque es la única forma como los elegidos llegarán y verán la gracia de Dios. Después de esto, vi que Dios gobierna la tierra. No solo gobierna el cielo. No solo tiene promesas fieles, sino que sustenta fielmente cada detalle, cada milésima de su creación. Que el Señor nos ayude, hermanos. Señor, gracias te damos, porque nuevamente nos recuerdas que tú eres el autor y consumador, que tú eres Dios justo y compasivo, que tienes un propósito, que creaste el universo y lo sustentas, pero lo creaste con el único propósito de mostrar tu gloria y establecer tu reino. Y en el establecimiento de tu reino creaste al hombre, creaste la familia, creaste el hogar, creaste tu iglesia. Y en ese propósito has preservado familias a lo largo de la historia. 6,000 años preservando a tu pueblo. 6,000 años de injusticia, pudiéramos decir. Pero 6,000 años de gracia, de bondad para tu pueblo.
6.000 años tú siendo longánimo con una sociedad tan corrupta. Pero ángeles deteniendo que esos vientos de la destrucción se suelten con ímpetu y no haya más oportunidad. Aún hay oportunidad. Tú estás en control del universo. Aún hay oportunidad para que tu iglesia se arrepienta de sus pecados y para que tu iglesia evangelice y comparta tu palabra. Pero también hay oportunidad para el incrédulo, para que él se arrepienta de su mal camino y se vuelva a ti. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a comprender que tú gobiernas el universo y gobiernas nuestra vida con el único propósito de mostrar tu gloria y mostrar cuán poderoso, cuán grandioso eres y cuán compasivo eres para nosotros. Hoy pudieses desatar todos esos ángulos de control donde tú tienes del universo y destruirnos, porque tenemos méritos suficientes para ser juzgados hoy. Cada uno de los que estamos aquí, escuchando, atendiendo a tu palabra hoy, debiéramos ser destruidos ya mismo. Nuestra condición pecaminosa lo amerita. Nuestras acciones y nuestras obras conscientes lo testifican. Somos malos. Somos corruptos. Tenemos suficiente mérito para que tú nos destruyas. Pero aún esos ángeles detienen esos vientos de la destrucción, porque hay esperanza para tu pueblo. Nos llamas al arrepentimiento hoy. Nos llamas a reconocer nuestras maldades y a decir, Señor, ten piedad conforme a la multitud de tus bondades. Borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado para que vivamos para ti. Señor, perdónanos porque vemos la maldad del mundo y nos exaspera. Vemos la maldad del mundo y nos ofende, pero no vemos la maldad de nuestro corazón. Somos tan fariseos de ver que el mundo está en tinieblas, pero no ver que nosotros que estamos en luz muchas veces vivimos en tinieblas. Señor, ayúdanos, alúmbranos con tu luz y haznos vivir para ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.